El sol de la mañana atravesaba las enormes ventanas de la mansión Montero, proyectando reflejos dorados sobre los muebles clásicos que parecían cargar con la historia de generaciones. En el corazón de aquel imperio silencioso, Alejandro Montero, con apenas 35 años, ya era el hombre más respetado del sector tecnológico de Ciudad Victoria. Vestía un traje oscuro hecho a medida que destacaba su postura imponente, pero detrás de la elegancia había una tensión difícil de disimular. El matrimonio programado para dentro de pocos días ocupaba todos sus pensamientos. Sentado en el escritorio de madera maciza que había pertenecido a su padre, revisaba informes financieros y propuestas de expansión internacional. El mundo lo veía como un estratega brillante, un líder innovador, pero aquella mañana su mente se distraía con algo mucho menos corporativo. La mirada seductora de Elena Vidal, la mujer que había conquistado su corazón en menos de un año. Un leve toque en la puerta interrumpió sus ensoñaciones. «Adelante», dijo sin levantar la vista. La puerta se abrió y apareció la figura familiar de Mercedes Gutiérrez, la ama de llaves que había servido a la familia Montero durante más de 3 décadas. Con su cabello grisáceo recogido en un moño impecable y el uniforme azul perfectamente planchado, traía en una bandeja una taza de café humeante y algunas galletas caseras. «Buenos días, don Alejandro. Pensé que le gustaría un café antes de salir a la reunión». Él sonrió con gratitud. «Siempre atenta, Mercedes. No sé qué haría sin ti». Ella dejó la bandeja sobre el escritorio y lo observó con ojos de madre. «Está nervioso, ¿verdad?», preguntó con voz suave. Alejandro suspiró. «¿Tanto se nota? Lo vi crecer pequeño. Conozco cada expresión de su rostro». Mercedes se acercó, bajando la voz. «No me lo tome a mal, pero este matrimonio está sucediendo demasiado rápido». El empresario la miró con seriedad. «Conocí a Elena hace 7 meses, es verdad, pero ella es diferente a todas las mujeres que han pasado por mi vida. Inteligente, sofisticada, deslumbrante. Ella me completa». Mercedes dudó, retorciendo el trapo de cocina entre los dedos, un gesto que revelaba su nerviosismo. «Solo espero que sea feliz, señor. Es todo lo que deseo». Ella salió, dejando tras de sí una inquietud que Alejandro no pudo ignorar. El anillo de compromiso descansaba sobre el escritorio, un diamante impecable de 3 quilates en platino. Lo guardó en el bolsillo del traje como quien sella una promesa, pero una sombra de duda había sido plantada. Mientras tanto, en los corredores silenciosos de la mansión, Mercedes ejecutaba sus tareas con la destreza de siempre. Aún así, su mente estaba ocupada por la escena que había presenciado la noche anterior. Había visto a Elena entrar a escondidas en el despacho privado de Alejandro, revisar documentos confidenciales y fotografiarlos con su celular. Mercedes no era mujer de suposiciones apresuradas, pero la forma furtiva en que la joven se comportaba la había puesto en alerta. Más tarde, en el salón principal, se encontró cara a cara con Elena. La prometida estaba esplendorosa en un vestido rojo que realzaba sus curvas y su cabello rubio, arreglado con perfección. «Buenos días, Mercedes», saludó con una sonrisa que parecía más ensayada que espontánea. «¿Alejandro ya salió?» «Sí, señorita. Se fue temprano a la reunión». «Qué lástima. Quería sorprenderlo con el desayuno». Elena acarició el diamante que brillaba en su dedo. «¿Ya te conté que me pidió matrimonio de una manera maravillosa?» Mercedes intentó sonreír, pero solo murmuró. «Felicidades, señorita». La joven arqueó las cejas, examinándola como quien evalúa una amenaza. «No pareces muy contenta con la noticia. Solo me preocupo por Alejandro. Es como un hijo para mí». La sonrisa de Elena desapareció, dando paso a una mirada fría. «Entiendo, pero ahora yo también formo parte de su vida. Pronto seré la señora de esta casa». «Esta casa siempre será de los Monteros, señorita», respondió Mercedes firme. Los ojos de Elena se entrecerraron y la dulzura dio paso a veneno. «Escucha bien, Mercedes. Sé que me vigilas, pero no te hagas ilusiones. Si abres esa boca, nadie te creerá. Eres solo una empleada envejecida y yo soy la mujer que él ama. Piénsalo antes de arruinar los pocos años de tranquilidad que te quedan». Las palabras quedaron flotando como cuchillas en el aire. Mercedes contuvo la indignación, pero por dentro sentía el corazón acelerado. Estaba más convencida que nunca.
Aquella mujer escondía algo terrible. En la madrugada siguiente, movida por una valentía desesperada, Mercedes entró sigilosamente en la habitación de huéspedes que Elena usaba de vez en cuando. Buscó en cajones, armarios, maletas, nada. Pero en el baño notó una pequeña irregularidad en el suelo. Retiró una de las baldosas y encontró un celular sencillo, prepago, diferente del iPhone moderno que Elena siempre exhibía. Con las manos temblorosas, encendió el aparato. No había contraseña. En la pantalla, una secuencia de mensajes intercambiados con alguien identificado solo como R. Todo según lo planeado. Montero está enamorado. Ótimo. ¿Conseguiste acceso a la sala de cofres? Todavía no, pero ya tengo la llave del despacho. Pronto conseguiré los documentos. Perfecto, con las pruebas de sus cuentas offshore y el falso positivo de embarazo, lo tendremos atrapado en nuestras manos. Mercedes apenas podía respirar. Elena y ese misterioso Ricardo estaban tramando una fraude gigantesca contra Alejandro. Fotografió todos los mensajes con su propio celular y volvió a colocar todo en su lugar, segundos antes de escuchar pasos en el corredor. Se refugió detrás de la cortina pesada de la habitación y vio a Elena entrar inquieta, hablando por teléfono. «Te digo que alguien estuvo fisgoneando aquí, Ricardo. Esa vieja está sospechando. Si sigue así, tendremos que deshacernos de ella». Mercedes cerró los ojos con fuerza, intentando contener el pánico. Aquella amenaza dejaba claro que estaba jugando con su propia vida. A la mañana siguiente, mientras servía el café, notó que Alejandro estaba abatido. «¿Dormiste mal?», preguntó. «Elena dijo que siente que alguien la vigila en esta casa», respondió él, mirándola con expresión afligida. «Incluso insinuó que podrías ser tú». Ella tragó en seco, pero encontró valor. «Don Alejandro, necesito mostrarle algo». Sacó el celular del bolsillo y le mostró las fotos de los mensajes. «Encontré este otro aparato escondido en la habitación de la señorita Elena. Ella y un hombre llamado Ricardo planean destruirlo, señor». Alejandro tomó el celular en las manos, leyendo incrédulo. «Esto no puede ser verdad». En ese instante, se escucharon pasos en el corredor. Elena entró elegante como siempre, pero palideció al ver a Alejandro sosteniendo el teléfono. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con la voz temblorosa. Alejandro la enfrentó, herido. «¿Quién es Ricardo?». El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Elena intentó improvisar alegando que era solo un primo, pero los mensajes hablaban por sí solos. La máscara cayó. «Eres un tonto, Alejandro», disparó ella, abandonando la postura delicada. «¿De verdad creíste que te amaba? Siempre fuiste solo una presa fácil». El empresario respiraba con dificultad, como si cada palabra fuera una puñalada. «Sal de mi casa, ahora». Elena intentó reaccionar, pero los guardias privados ya habían sido llamados. Fue escoltada hasta la salida, escupiendo amenazas de venganza. Cuando el silencio volvió a la mansión, Alejandro se sentó agotado. Mercedes se acercó con lágrimas en los ojos. «Perdóneme por no haber hablado antes, señor». Él tomó sus manos con firmeza. «No, Mercedes, soy yo quien pide perdón por haber dudado de ti. Salvaste mi vida, mi futuro, todo». Ella solo sonrió con humildad, sabiendo que aquella batalla estaba lejos de terminar. Los días posteriores a la expulsión de Elena estuvieron envueltos en un silencio tenso. Alejandro intentaba mantener la rutina de reuniones y decisiones estratégicas, pero su mente permanecía dividida. El dolor de la traición aún ardía, y el vacío dejado por la ruptura de la confianza parecía mayor que cualquier pérdida financiera. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Los negocios oscuros de Elena y Ricardo probablemente no habían terminado. Esos mensajes eran solo la punta de un esquema mucho más complejo. Una noche, tras una cena solitaria, Alejandro llamó a Mercedes a su despacho. «Necesito hablar contigo», dijo con la voz cargada de gravedad. «Quiero que sepas que todo lo que hiciste por mí no será olvidado, pero temo que corremos peligro». Mercedes asintió. «Yo también lo siento. Esa mujer no va a rendirse tan fácilmente». Alejandro apoyó los codos sobre el escritorio, mirando al vacío. «Necesito descubrir hasta dónde llega esta red. Si realmente hay documentos que me comprometan, si hay pruebas falsificadas, no puedo permitir que mi empresa y mi nombre sean destruidos». Mercedes respiró hondo.
Usted tiene contactos influyentes, abogados, investigadores. Úselos. Él la miró con intensidad. No, quiero que seas tú quien me ayude en esta investigación. La ama de llaves abrió los ojos, sorprendida. ¿Yo? Pero solo soy... Eres la única en quien confío plenamente, interrumpió Alejandro. Ya me salvaste una vez, y sé que lo harías de nuevo. Hubo un momento de silencio, roto solo por el tic-tac del reloj antiguo. Mercedes sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero no retrocedió. Si es lo que desea, señor, estoy a su lado. A la mañana siguiente, Mercedes comenzó discretamente una rutina de observación. Descubrió que algunos empleados nuevos contratados por Elena, antes de ser expulsada, aún circulaban por la empresa de Alejandro, aparentemente sin una función definida. Uno de ellos, un joven llamado Damián, estaba constantemente cerca de la sala de servidores. Con cautela, ella siguió sus pasos durante algunos días. Finalmente, una tarde, lo sorprendió intentando copiar archivos en un pendrive. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con firmeza. El joven se sobresaltó, tartamudeando. «Yo solo estaba organizando informes». Mercedes no dudó. Tomó el pendrive y corrió hasta Alejandro. «Mire esto». Al conectar el dispositivo, descubrieron cientos de documentos confidenciales. Contratos, patentes, correspondencia interna. Estaba claro que Ricardo y Elena planeaban usar ese material para chantajear a Alejandro. El empresario palideció. Están más cerca de lo que imaginaba. Ese mismo día, despidió a Damián y reforzó la seguridad. Pero sabía que la guerra apenas comenzaba. Algunas semanas después, Alejandro fue invitado a un evento benéfico en el centro de la ciudad. A regañadientes, decidió asistir, ya que su presencia era estratégica para mantener intacta su imagen pública. Vestía un smoking impecable cuando entró en el salón iluminado por candelabros de cristal. Los flashes de las cámaras lo rodearon, pero nada lo preparó para la escena que vería a continuación. En el escenario, entre invitados influyentes, estaba Elena. Deslumbrante, con un vestido plateado, sonreía como si nada hubiera pasado. A su lado, Ricardo, ahora presentado como un empresario filantrópico. La sangre de Alejandro hirvió. Intentó acercarse, pero Mercedes, que lo acompañaba discretamente, le sujetó el brazo. «Calma, señor. Este no es el lugar para enfrentamientos». Elena, sin embargo, notó su presencia. Se acercó con una sonrisa venenosa. «Alejandro, qué sorpresa verte aquí. ¿Qué haces en este evento?», replicó él manteniendo el tono bajo. «Solo apoyando causas nobles. A diferencia de ti, que escondes secretos en paraísos fiscales». Mercedes frunció el ceño. «Mentiras». Elena rió. «Ay, querida Mercedes. Todavía por aquí. Qué lealtad tan conmovedora. Pero pronto todos sabrán la verdad. Tengo pruebas». Alejandro entrecerró los ojos. «Pruebas fabricadas. El público no se fija en detalles. Basta un titular para arruinar reputaciones». Elena se inclinó susurrando. «Y cuando caigas estaré ahí para verlo». Se alejó, dejando en el aire una amenaza palpable. De vuelta en la mansión, Alejandro desahogó con Mercedes. «Si ella publica algo, aunque sea falso, mi carrera puede terminar. Necesito algo que demuestre que todo es una trampa». Mercedes reflexionó, recordando el celular prepago. «Todavía tengo copias de los mensajes entre ella y Ricardo, pero tal vez no sea suficiente». Alejandro se levantó, decidido. «Entonces necesitamos más. Vamos tras la fuente». Con la ayuda de un investigador privado, descubrieron que Ricardo era en realidad un ex socio de la empresa Montero, despedido años antes por fraudes financieros. Desde entonces, alimentaba rencor y buscaba venganza. El investigador logró rastrear una serie de reuniones secretas en hoteles de lujo. Alejandro, disfrazado, fue a una de ellas. Con cámaras ocultas, grabó a Ricardo discutiendo planes con Elena para falsificar documentos de embarazo y manipular resultados de exámenes médicos. Las imágenes eran devastadoras. De regreso en la mansión, Alejandro mostró el material a Mercedes. «Ahora tenemos cómo desenmascararlos», pero Mercedes parecía preocupada. «Señor, no se rendirán fácilmente. Cuando sean expuestos podrían intentar algo peor». Alejandro asintió. «Es un riesgo que debo correr.
El día señalado para una conferencia de prensa sobre los nuevos proyectos de Montero Tech, Alejandro decidió actuar. El salón estaba lleno de periodistas, cámaras e inversores. Subió al estrado con postura firme, pero sus ojos delataban la batalla interna. «Señoras y señores», comenzó, «antes de presentar nuestras novedades, necesito aclarar algo». Un murmullo recorrió la sala. Él continuó. «En los últimos meses, he sido blanco de una conspiración planeada por personas en quienes confié. Intentaron destruirme con mentiras, pero la verdad siempre prevalece». Con un gesto, mostró en la pantalla las grabaciones de Ricardo y Elena tramando contra él. Las imágenes fueron recibidas con sorpresa, seguidas de murmullos indignados. «Esta es la realidad», concluyó Alejandro. «Personas movidas por la ambición, dispuestas a todo por dinero. Pero aquí hoy, reafirmo mi compromiso con la transparencia y la integridad». La sala estalló en aplausos. Los periodistas corrieron a publicar la noticia. Elena y Ricardo, que estaban presentes, fueron detenidos por los guardias tras intentar huir. Mercedes, observando discretamente desde el fondo del salón, sintió que su corazón por fin respiraba aliviado. Más tarde, Alejandro se acercó a ella conmovido. «Fuiste mi roca, Mercedes. Sin ti, habría caído». Ella sonrió con humildad. «Solo hice lo que cualquier persona leal haría». «No, hiciste mucho más. Me diste fuerza cuando ya no tenía en quién confiar». La abrazó con sinceridad, y en ese gesto se sellaba no solo la gratitud, sino una nueva etapa en sus vidas. En los días siguientes, la prensa informó exhaustivamente sobre la caída de Elena y Ricardo. La pareja de conspiradores enfrentaría acusaciones de fraude, extorsión y falsificación de documentos. Alejandro recuperó su imagen pública y reforzó los protocolos de seguridad de la empresa, pero sobre todo, ganó una convicción inquebrantable. Nunca más permitiría que la ambición ciega dictara sus elecciones personales. Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la mansión, encontró a Mercedes cuidando las flores. Siempre con las manos ocupadas, bromeó. Ella rió suavemente. «Las flores no traicionan, señor». Alejandro la observó en silencio, reflexionando sobre cómo aquella mujer sencilla había sido más valiosa que cualquier ejecutivo o consejero. «Mercedes, quiero que sepas que, de ahora en adelante, no eres solo mi ama de llaves. Eres parte de mi familia». Los ojos de ella se llenaron de lágrimas. «Gracias, Alejandro. No hay mayor honor que ese». El viento suave mecía los árboles, como si la propia naturaleza celebrara la victoria de la verdad sobre la mentira. Pero en el fondo del corazón de Alejandro y Mercedes, sabían que la paz era siempre frágil y que la vida aún podría depararles nuevos desafíos. Las semanas siguientes trajeron una calma casi extraña a la mansión Montero. La noticia de la prisión de Elena y Ricardo resonó en todos los periódicos y portales digitales. Alejandro se convirtió en un símbolo de resistencia contra la corrupción, pero en su interior cargaba cicatrices invisibles. Dormía poco, pensaba demasiado y a veces se preguntaba cómo no había percibido antes las señales de la traición. Mercedes, siempre atenta, lo observaba de lejos. Veía en él al niño que alguna vez corrió por los pasillos de la casa, ahora transformado en un hombre poderoso pero vulnerable. Sabía que el peso de la soledad era tan grande como el de los negocios. Una noche, al verlo sentado solo en la terraza, se acercó con una manta. «Se va a resfriar, señor». Alejandro aceptó el gesto, esbozando una sonrisa cansada. «Mercedes, a veces me pregunto si estoy destinado a confiar en las personas equivocadas». Ella se sentó a su lado, con serenidad. «No, Alejandro. Todos queremos creer en el amor. El error no está en confiar, sino en ignorar lo que el corazón nos susurra». Él suspiró. «¿Y qué me dice mi corazón ahora? Que necesita paz y personas verdaderas a su alrededor». El silencio se instaló entre ellos, cómodo, como un abrazo sin palabras. Días después, Alejandro recibió una propuesta inesperada, una alianza internacional con inversores estadounidenses. Sería la mayor expansión de Montero Tech hasta entonces. Pero había un detalle. Exigían una auditoría completa de su vida personal y financiera para garantizar transparencia. «Eso significa abrir cada cajón de mi vida», comentó preocupado durante el desayuno. Mercedes lo miró con firmeza.
Si no tiene nada que ocultar, no hay por qué temer. Pero prepárese, porque intentarán usar cualquier sombra contra usted. Alejandro reflexionó sobre sus palabras. Sabía que, aunque fuera inocente, los restos de la conspiración podrían ser usados como arma. Aún así, decidió aceptar. La auditoría comenzó, sacando a la luz cada detalle de su historia. Mercedes, aunque discreta, colaboró activamente, proporcionando información que solo ella conocía. Fechas, registros, detalles de contratos antiguos. Una noche, después de revisar montones de documentos, Alejandro dijo: «Sin ti no habría pasado por esto». Mercedes sonrió. «Siempre estaré aquí, señor. Pero el pasado rara vez permanece enterrado». Una semana antes de la firma del contrato internacional, surgió un reportaje anónimo acusando a Alejandro de estar involucrado en lavado de dinero. El artículo traía documentos aparentemente oficiales. «Es imposible», exclamó, arrojando el periódico sobre la mesa. «Nunca he estado involucrado en nada ilegal». Mercedes tomó el periódico, examinándolo con cuidado. «Mire este sello. Está borroso, como si fuera copiado de otro documento». Alejandro se acercó, sorprendido. «Tienes razón. Es falso». La ama de llaves levantó la mirada determinada. «Todavía están intentando destruirlo, señor». Al investigar, descubrieron que Elena, incluso estando presa, aún movía piezas desde fuera a través de cómplices. Ricardo, influyente y peligroso, tenía contactos dispuestos a todo para mantener vivo el plan. Alejandro sintió que la presión aumentaba. La auditoría amenazaba con suspenderse y los inversores consideraban retirarse. «Si pierdo esta alianza, mi empresa podría no recuperarse», confesó. Mercedes puso su mano sobre la de él. «Entonces necesitamos actuar una vez más». La nueva investigación los llevó a una revelación sorprendente. Un empleado de confianza de Alejandro, Martín Herrera, estaba colaborando secretamente con Ricardo. Era él quien había entregado documentos internos y facilitado las falsificaciones. Cuando fue confrontado, Martín intentó huir, pero fue detenido por los guardias. Antes de ser llevado, miró a Alejandro con desprecio. «Nunca te das cuenta de quién está realmente de tu lado. Siempre confiaste demasiado en esa empleada». Alejandro se enfureció. «Cállate. Mercedes es la única que nunca me ha traicionado». Las palabras resonaron en la sala, dejando claro para todos quién era realmente indispensable. La presión mediática continuó durante algunos días, pero gracias a las pruebas reunidas contra Martín y sus cómplices, la verdad prevaleció. La Auditoría Internacional finalmente declaró a Alejandro libre de culpas, y el contrato fue firmado. El éxito se celebró con champán y discursos inspiradores, pero en el corazón de Alejandro, la mayor victoria era otra: la certeza de que su vida solo tenía sentido porque había alguien dispuesto a protegerlo más allá de cualquier interés. Una tarde tranquila llamó a Mercedes al jardín. «Quiero mostrarte algo». La llevó hasta una construcción recién terminada en la parte trasera de la mansión. Era un centro comunitario, moderno, con aulas, biblioteca y espacio cultural. «¿Qué es esto, señor?», preguntó ella emocionada. «Un regalo para ti», respondió. «Decidí crear el Instituto Mercedes Gutiérrez, en homenaje a tu lealtad. Aquí, niños de comunidades necesitadas tendrán acceso a educación y oportunidades. Quiero que tu nombre sea recordado como símbolo de fe y dedicación». Mercedes llevó las manos al rostro, sorprendida. «No merezco tanto honor. Lo mereces más que nadie». Lágrimas rodaron por sus ojos. Era la primera vez en años que se permitía llorar frente a él. «Gracias, Alejandro». Él tomó sus manos con ternura. «Soy yo quien agradece. Me salvaste la vida tantas veces que perdí la cuenta». En la inauguración del instituto estuvieron presentes periodistas, empresarios y autoridades. Alejandro dio un discurso memorable, pero fue Mercedes quien se robó el protagonismo. Invitada a subir al escenario, habló con humildad. «Nunca imaginé que mi nombre estaría en un lugar como este. Siempre fui solo una empleada, pero aprendí que la lealtad y el amor al prójimo pueden transformar destinos. Si hoy estoy aquí, es porque la confianza venció a la mentira». El público aplaudió de pie. Alejandro, a su lado, sintió un orgullo inmenso. Por primera vez no era solo el millonario exitoso quien era celebrado, sino el hombre que había aprendido a valorar lo invisible. Esa noche, de vuelta en la mansión,
Mercedes caminaba por el corredor cuando Alejandro la llamó. Mercedes. Ella se volvió curiosa. Quiero que sepas, dudó buscando las palabras justas, que te considero parte de mi familia, no solo en el papel o en discursos, sino en el corazón. Mercedes sonrió, emocionada. Ya me siento así desde hace mucho, señor. Se abrazaron, y en ese gesto estaba condensada toda la jornada, de la traición a la verdad, del dolor a la redención. La mansión Montero, antes marcada por la sombra de la conspiración, ahora respiraba nuevos aires. El viento traía el perfume de las flores del jardín, mezclado con la sensación de un futuro prometedor. Alejandro sabía que aún enfrentaría desafíos en el mundo de los negocios, pero también sabía que, mientras tuviera a Mercedes a su lado, nunca sería vencido, y por primera vez en mucho tiempo durmió en paz. Fin de la historia.